Hay un personaje en Estamos Muertos cuyo destino sigue siendo uno de los mayores misterios de toda la serie. Y lo más extraño es que casi nadie está hablando de ello. Porque mientras todos nos enfocábamos en Namla, en los sobrevivientes y en el final de Hyo-san, hubo alguien que simplemente desapareció. Eunji. Lo último que vimos fue que los militares la tenían retenida en una habitación dentro del refugio. Sin embargo, después algo cambió. Y si te digo que esa desaparición podría ser muchísimo más importante para la temporada 2 de lo que imaginamos, porque hay posibilidades bastante inquietantes. Tal vez los militares siguen experimentando con ella. Tal vez escapó. O peor todavía, tal vez Seungi ya fue la causa de algo mucho más peligroso. Así que hoy vamos a analizar uno de los expedientes más extraños de Hyo-san y descubrir qué pudo haber pasado realmente con Eunji. Antes de comenzar quiero aclarar que todo lo que veremos en este video son teorías y opiniones personales basadas en escenas, detalles y posibilidades que dejó la serie. No intento imponer ninguna idea como verdad absoluta ni asegurar que esto vaya a pasar sí o sí en la temporada 2. Así que si tú tienes otra teoría o una opinión distinta puedes dejarla en comentarios. Y si te gusta Estamos Muertos, las teorías, misterios y todo lo relacionado con la segunda temporada, aprovecha para suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir trayendo más expedientes y teorías como esta. Introducción a la teoría. Ahora sí. Para entender qué pudo pasar con Eunji, primero tenemos que regresar al final de la primera temporada. Lo último que vimos de ella fue algo bastante extraño. Los militares la tenían retenida dentro del refugio, encerrada, bajo vigilancia, y eso ya nos decía algo importante. Eunji no era una prisionera cualquiera, porque para ese momento los militares ya habían visto cientos de infectados, pero Eunji era diferente. Ella era una mombi, un híbrido. Algo que rompía completamente las reglas del virus que ellos conocían, y eso la convertía en algo extremadamente valioso. Sin embargo, aquí aparece el detalle que hace que todo se vuelva sospechoso. En el último episodio podemos ver que el cuarto donde Eunji estaba retenida no luce igual. De hecho, parece haber sido reemplazado por una zona común para sobrevivientes. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿qué pasó con Eunji? El traslado. Lo primero que debemos pensar es lo más lógico. Sabemos que los militares estaban muy interesados en aprender más acerca de los mombis, y hasta donde ellos sabían, Eunji era prácticamente el único caso confirmado. Su única oportunidad para entender cómo funcionaba ese fenómeno. Así que, siendo sinceros, resulta bastante difícil imaginar que simplemente la dejaran ir. Además, sería demasiado arriesgado sabiendo que ella no podía controlarse. Por eso existe una teoría que probablemente sea la más lógica de todas, que Eunji fue trasladada, muy posiblemente a otra base militar, una mucho más alejada, más protegida y sobre todo, lejos de los sobrevivientes, porque aunque Eunji puede mantener cierto control, seguía siendo un riesgo enorme. Y lo más probable es que los militares quisieran mantener a todos completamente a salvo. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, porque si la trasladaron, ¿qué ocurrió después? Posibilidad 1. Siguen experimentando con Eunji. Existe una posibilidad bastante fuerte, que los experimentos nunca terminaran, y sinceramente, eso tendría bastante sentido, porque Eunji podría representar algo que el ejército jamás había visto, una persona infectada, sin embargo que no perdió totalmente su conciencia. Así que probablemente continúan investigándola, analizando su sangre, su ADN, su resistencia, y tratando de entender qué es lo que la hace distinta, tal vez incluso buscando posibles curas, porque si lograran comprender cómo funciona un mombi, tal vez podrían encontrar la manera de detener futuras infecciones.
Pero también hay algo inquietante en todo esto, porque la historia de Estamos Muertos ya nos enseñó algo. Cuando alguien intenta controlar el virus, las cosas casi nunca salen bien. Cuando nos consuma la arrogancia de creer que podemos vencerlo, la humanidad llegará a su fin. Por cierto, si hasta ahora te está gustando esta teoría, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque todavía faltan las posibilidades más inquietantes, y una en particular podría convertir a Eunji en la pieza más peligrosa de toda la temporada 2. Posibilidad 2. Eunji escapó. Ahora pasemos a una posibilidad mucho más peligrosa. ¿Y si Eunji logró escapar? Piénsalo un momento. Si fue trasladada, eso significa movimiento, vehículos, militares, cambios de seguridad y muchas veces un traslado es precisamente cuando ocurren los errores. Tal vez logró escapar durante el trayecto, tal vez aprovechó un descuido o quizá ya estando en la nueva instalación encontró la forma de salir. Y si eso ocurrió, entonces podría haberse escondido nuevamente, tal como antes, esperando, observando, sobreviviendo, porque Eunji nunca fue un personaje común. Su historia siempre estuvo ligada al aislamiento, al dolor y al resentimiento, así que verla desaparecer sin dejar rastro, honestamente, no parece imposible. Posibilidad 3. El escape desató otra infección. Pero aquí llegamos a algo todavía más preocupante, porque escapar sería solo el comienzo. Existe otra posibilidad, que durante ese escape, Eunji terminara mordiendo a alguien, tal vez un militar, tal vez personal del laboratorio, o incluso alguien completamente inocente. Y aquí recordamos algo importante: los zombies son impredecibles. Sabemos que una mordida de zombie no garantiza convertirte en zombie también. Eso parece depender mucho de cada persona. Así que imagina este escenario: los militares intentando contener la situación, creyendo que todavía tienen el control, pero la persona mordida no desarrolla habilidades de zombie, sino que termina convirtiéndose en un zombie común, o peor, en algo todavía más mutado. Y entonces, todo comenzaría otra vez, porque a veces solo falta un error para iniciar un desastre. Posibilidad 4. El proyecto militar. Pero ahora llegamos a la teoría más inquietante y sinceramente también una de las más perturbadoras. ¿Y si los militares no solo investigan a Eunji para hacer una cura? ¿Y si tienen otro objetivo? Crear super soldados. Puede sonar extremo, pero pensemos en lo que un zombie representa: fuerza sobrehumana, mayor resistencia, oído y olfato más desarrollados, capacidad de sobrevivir a heridas imposibles y una especie de casi inmortalidad. Para un ejército, eso podría parecer una oportunidad única. Tal vez pensaban que si alimentaban a esos soldados con carne cruda, podrían mantener la cordura y controlar la infección. Así que quizá intentaron crear militares zombies usando a Eunji como base, tal vez mediante sangre, ADN o experimentos derivados de ella. Pero aquí está el problema: Estamos Muertos ya dejó claro que el virus jamás es completamente controlable, porque una mordida no asegura el mismo resultado. Y eso significa que el proyecto podría salir terriblemente mal. Imagínalo. Militares creyendo que están creando super soldados. Sin embargo, terminando con infectados todavía más violentos, más mutados, más peligrosos. Y quizá ese mismo experimento sea lo que termine provocando el próximo brote. Conclusión. Así que, ¿qué pasó realmente con Eunji? Todavía no lo sabemos, pero las posibilidades son bastante inquietantes. Tal vez fue trasladada y sigue siendo estudiada, tal vez escapó, tal vez mordió a alguien, o incluso, tal vez los militares están jugando con algo que jamás debieron intentar controlar.
Y si hay algo que hemos aprendido en Hyo-san, es que el virus nunca deja de sorprender, porque muchas veces el verdadero peligro no es el monstruo, sino quienes creen poder usarlo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué teoría te parece más probable? ¿Crees que Eunji sigue encerrada o piensas que ya escapó y podría ser clave en la temporada 2? Déjamelo aquí abajo en comentarios. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con otro fan de Estamos Muertos para que también deje su teoría. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en otro expediente más. Nos vemos muy pronto con más teorías, misterios y filtraciones de Estamos Muertos. Porque en Hyo-san, algunas desapariciones no son el final de una historia, sino el inicio de algo mucho más peligroso. Esto es Archivo Hyo-san, y el expediente sobre Eunji sigue abierto.